El día de hoy tenemos un conversatorio especial con un economista, ¿no? Consultor político, consultor económico, geopolítico, que nos ha brindado unos minutitos de su agenda. Él se encuentra por Europa, sin embargo accedió a darnos algunas declaraciones de lo que está aconteciendo actualmente en la República Dominicana porque ha tenido repercusión mundial. A propósito del tema de la USAID y la inversión en Latinoamérica y de que el ex embajador estadounidense en la República Dominicana, Brewster, está diciendo que es una falsedad, que no es verdad eso que está diciendo el actual presidente Donald Trump. Con todos ustedes, Wandy Ramírez, ¿cómo estás, hermano? Hola Mario, un gran placer estar acá contigo y con tu público, que tanto te ves a nivel internacional y sobre todo en la diáspora dominicana. Un gran Así placer es. estar contigo. Un abrazo, hermano. Mira, tú sabes, tú has visto el acontecimiento de que la USAID fue prácticamente, está siendo desmantelada por el presidente Donald Trump. Y eso ha repercutido en toda la región, pero exclusivamente en la República Dominicana, donde inclusive luego de que Johnny Arrendel, periodista dominicano radicado en los Estados Unidos, denunciara que alegadamente algunos periodistas dominicanos recibían dinero y luego se retractó. Tuviste todo ese revuelo, ¿verdad? Más o menos sí. Entonces, ¿cómo tú analizas eso, tú como especialista en geopolítica, esa situación? Porque yo he visto, y es mi inquietud, y es lo que a mí me hace como el ruido, ¿no? De que la denuncia de Arrendel y luego su retractación, porque él cometió el error de dar nombres y cifras sin tener esa constatación, ¿no? Sin embargo, él parte de una información verídica y aquí se está queriendo vender como que ya como él se retractó, todo es falso. ¿Qué Bueno, tú piensas de eso? probablemente él esté cediendo a la presión de grupos del mismo gobierno que se ve afectado, porque recordemos que a quien se está acusando de haber recibido estos fondos son personas asiduas a lo que en ciencia política se llama un grupo de presión o un grupo de interés, que es participación ciudadana. Uh Lo que -huh. ocurre es que en nuestro país no existe el marco jurídico para este tipo de organizaciones, pero si fueran Estados Unidos, ellos se podrían considerar legítimamente como un grupo de lobby o grupo de presión o grupo de interés. Yo en el 2015 escribí definiéndolos a ellos porque ya ellos ahí empezaban con la campaña del 16 a hacer presión contra el gobierno de entonces y obviamente el partido que hacía el principal competidor ya empezaba a hacer mancuerna con ella. Y pues ya en el 2020 fue más agresiva y bueno, esto no se hacía con dinero de gratis, sino que, o sí, ellos recibían dinero gratis, pero era dinero para ese propósito. Se puede decir, derrocar un gobierno de manera suave. Sí, Eh, el famoso golpe y blando. exactamente. Y este grupo de presión se prestó para eso y la fuente de financiamiento, como hoy se denuncia públicamente, pues era ese organismo del Estado y también el otro dinero, que aunque no lo recibían ellos, pero sí lo recibía el PRM, era dinero del narcotráfico. Y con esas dos fuentes económicas lograron tumbar al gobierno de Danilo. Ya, mira, tú sabes que ahora, luego inclusive a propósito de esa denuncia que hiciera Arrendel, quisieron algunos ponerse adelante. Fíjate cómo Altagracia Salazar dijo, bueno, ese fue mi primer empleo. O sea, diciendo, bueno, sí, he recibido, trabajé con la USAID. Pero más reciente, inclusive, le preguntaron a Carlos Pimentel
Y él dijo, bueno, ciertamente participación ciudadana financia proyectos, recibe fondos, ¿no?, de la USAID para financiar proyectos especiales. Yo como coordinador general en su momento, que es una posición técnica, era remunerado con ese dinero de esos proyectos. Por ende, sí me pagaba USAID. Escucha cómo va el asunto en la República Dominicana. Entonces, ahora veo que producto de esta hondanada de defensa que hicieron ese grupo de periodistas que fueron inicialmente señalados, en su defensa, ellos empezaron entonces a llamar ratas y cloacas a medios digitales, a medios como este, ¿no? Emergentes de las redes sociales. Y veo que inclusive parte de la estrategia, Nuria Piera le hizo una entrevista al ex embajador Brewster, el cual se indica que no es verdad que la USAID pagaba a periodistas. ¿Qué opinión te merece esto? Si tiene alguna credibilidad o si tú tienes alguna información adicional de las filtraciones o de lo que dijo Trump y Elon Musk con este tópico. Bueno, lo primero es que el embajador Brewster no es una fuente válida para opinar sobre eso, porque estamos hablando de un ex embajador demócrata evaluando o emitiendo consideraciones sobre una medida republicana. Exacto. Obviamente va a ser una opinión cargada hacia un lado, o sea, basta Sí. tener Parcializado. un poco de sentido común, ¿no? Claro. Entonces, presentarlo como una cosa cuando es otra, me parece que no es tan bien correcto. No, porque Sí, él es prácticamente copartícipe de eso, porque él fue embajador en el gobierno que precisamente estaba dirigiendo esas operaciones con la USAID, que es lo que él señala es Trump. responsable, él es responsable. Exacto, del ejecutorio aquí, porque se Exacto. supone que ciertamente si USAID utilizaba esos fondos en la República Dominicana para esos fines, era a través de la embajada. Y si era a través de la embajada, lo que está diciendo Trump, lo que está denunciando Trump e Elon Musk, es que esos embajadores, en este caso Brewster en Dominicana, tiene que ver con eso. Él era la máxima autoridad al momento. Correcto. Lo que a mí me sorprende es la falta estratégica o el error táctico de emitir ese tipo de consideraciones en este momento, porque no están midiendo las consecuencias de esa acción. Ellos lo que están buscando es que se acelere lo inevitable. ¿Tú ves? Es Sí. decir, que le pongan los cañones al gobierno Abinader antes de tiempo. Se lo van a poner, como Sí, no, ya y, he, no, como y más ya ahora he porque en el demostrado Congreso, con anterioridad. sí, tú supiste que en el Congreso un ex funcionario de USAID fue interrogado, se llama Max Primorac. Este señor, que fue un funcionario de primera línea, 30 años duró en USAID, dijo que ciertamente USAID se desvirtuó y fue utilizando sus recursos y su apoyo a los países de la región para tener injerencia. Cuando querían, por ejemplo, controlar, manipulando el mercado, en el caso del sector eléctrico, hacían inversiones donativas, ¿verdad? Donaciones importantes, pero para dirigir la política pública de ese país en materia de energía a los intereses estadounidenses. Técnicamente, lógico, eso ya da más luz, pero técnicamente la persona que ha estado dando declaraciones, tratando de desmontar todo esto, se puede considerar técnicamente un hitman para Sí, derrocar a un gobierno. ¿Tú entiendes? sí, Entonces, ojo, ¿qué pasa con este señor? Que después de ser embajador, pues se convierte en un lobista y es contratado por el gobierno Abinader, lo dijo él en un medio del grupo Corri, contratado, se filtró como por $5 millones, solo en honorario, aparentemente. Y su propósito era defender al gobierno Abinader en Washington.
ante su gobierno demócrata, porque él es de la casa de Biden. Él y su esposo son de la casa de Joe Biden. Específicamente muy amigos de Jill, la esposa de Biden. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué esta iniciativa? Bueno, tú recordarás que yo establecí que en República Dominicana no iba a llegar un embajador americano mientras Abinader fuera presidente, por la razón de que el Departamento de Estado tiene una política no escrita de no enviar embajadores americanos a países cuyos gobiernos llegaran con el apoyo del narcotráfico. Yo había ilustrado que había varios países en el mundo en esta condición y específicamente en la región, tipo Honduras, Colombia, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana, que no tenían embajadores por el mismo factor, situación similar. Entonces, cuando yo doy esta declaración contundente y se demostró así, no llegó un embajador americano, ni siquiera en el gobierno demócrata. Entonces empiezan este lobby para lograr pasar un embajador. Lo primero que lograron fue la nominación. Brewster y su esposo lograron que Biden nominara a un embajador, a alguien de Puerto Rico, pero no logró que pasara en el Congreso por razones evidentes. Sí. Pero hubo una acción, hubo una motorización del gobierno de Abinader para contradecirnos en esta tesis. Eso le costó al gobierno dominicano cerca de 20 millones de dólares, al Estado dominicano, cerca de 20 millones de dólares. Esa denuncia que hicimos y que ellos trataron de contraposicionar. Wow. Una acción de esas fue, tú lo viste, salió en CNN, una persona sale teniendo sexo con otra persona del mismo sexo en una sala renombradísima dentro del Congreso de los Estados Unidos, donde se nombran organizaciones responsables de la Reserva Federal, por ejemplo, Así o es. la Corte de Justicia. En ese salón aparece esa persona teniendo sexo con otro hombre, etc. Y el mismo CNN dice que esa persona es un otro gay adjunto como lobista Sí. en Así fue. nuestra embajada en Washington. Así mismo fue. ¿Quién lo contrató? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo autorizó? El canciller dominicano. No. La embajadora Sonia Guzmán. No, no. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. hasta ahí llegó ese lobby. Sí, sí. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener una persona que aparece, demócrata, que aparece ahora invalidando una acción de que es su derecho de los republicanos? Sí, pero Yo y dije la facción que después, perdió? exacto, yo dije después que porque predijimos que iba a ganar Donald Trump 5 meses antes, lo hice allá en BTV, lo dije en tu programa, Así es. lo dije en otros tantos programas, lo dije en el canal del gobierno. Dijimos que si se nombraba un embajador americano en la siguiente administración, sería para ir a República Dominicana con tareas específicas. Y cuando doy esta declaración, una semana después, el presidente Donald Trump pone un tweet nominando a una nueva embajadora que viene de la CIA. Ahora en República Dominicana tendremos a una persona de la CIA y la segunda en rango que viene de la DEA, que estuvo en México en una situación similar y fue responsable de invertir cerca de $3,000 millones en la lucha narcótica. Así Entonces, es. la embajada americana ahora, donde tenemos amigos, pues, ¿qué pasa?
que vamos a tener peso pesado. El tema de inteligencia y el tema de narcóticos. Dime tú, si no son señales claras de lo que viene al gobierno Abinader. No, sí, mira, y a propósito de eso, Pero te voy a agregar otro argumento dale. más devastador todavía. Y te recibe Marco Rubio. Parece, en la foto que circuló en Palacio, presidente Abinader con una sonrisa nerviosa, de oreja a oreja, que parece el enemigo de Batman. No voy a decir nombre. El No, enemigo de sí. Batman. Respeta la figura presidencial, Wander. Respetémosla. Que no merece ningún, pero vamos a respetarla. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que en esa misma foto el secretario de Estado está muy serio, pero muy serio. Otro dato. En la pieza comunal que circula el Departamento de Estado, que puso a circular imágenes con Bukele, por ejemplo, Marco Rubio con Bukele, que muestran una relación distendida, es decir, cero presión, cero tensión, lo que significa la palabra, distensión. Circulan ese tipo de imagen en los 6 países que visitó Marco Rubio con todos los mandatarios. Pero ¿qué ocurre? Que en la pieza del Departamento de Estado suprimen, cancelan, eliminan la imagen de Abinader. Pero tú dices que eso fue ¿Tú me estás deliberado. entendiendo? Está en la pieza que circula el Departamento de Estado. Sí, La claro. pieza comunicacional de esa gira No está Abinader. no está el presidente Abinader. Pues tú dices que eso fue deliberado para mandar un mensaje. Pero obvio, las coincidencias en política local o internacional o geopolítica no existen. Así es. Así es. Mira, yo te quería así como no preguntar. llegó un embajador americano para darle un mensaje, así como no llegó un embajador americano para darle un mensaje al presidente de que no se religiera, de que no inventara, así mismo le está mandando otro mensaje. No, pero ahora mandaron una embajadora de la Pero CIA. él sí, exacto, otro mensaje. También. No entendiste el primero, a ver si entiende el segundo. Exacto. No, ¿y tú no ves una conexión entre esa nueva embajadora, que es de la CIA, y la elección de Jenny Berenice aquí como Procuradora General de la República? Porque para nadie es un secreto los vínculos de la embajada con el Ministerio Público Dominicano, asterisco USAID. Claro, claro, puede ser, sobre todo que a mí me gusta mucho una declaración que dieron el dúo dinámico hace un tiempo, Berenice y Camacho, de que un procurador, para ser procurador, tiene que estar dispuesto a marcharle, usó otra palabra, pero para que lo entendamos de manera llana, al mismo presidente. Tiene que estar dispuesto a marchar al mismo presidente. Correcto. Pero la pregunta mía es, tú sabes que la designación de Jenny aquí causó estragos. ¿Por qué? Porque inicialmente eso estaba como predicho, estaba predispuesto a pasar así. Se entendía que se quería así desde la embajada y desde los Estados Unidos. Inclusive la designación de Jenny junto a Miriam fue un mensaje en su momento. Va Miriam, después va Jenny, porque este es el esquema. Pero se supone que eso pudo haber variado con el cambio de mandato del demócrata al republicano. ¿Es Jenny igual de interesante para el mandato de Trump o sigue siendo
una pugna igual de la administración pasada. Está Jenny siendo apoyada todavía por ese poder. Por eso vemos aquí a Brewster, de la misma USAID, de todavía los vestigios de poder de la administración Biden. Mira, yo pienso que hay que separar un poco las cosas. Digamos, en la política americana no todo es blanco y negro. Okay. Primero, la designación de las magistradas tenía que ver con un plan de Abinader de ejecutar un guión de tipo lawfare, o lo que es lo mismo, politización de la justicia o judicialización de la política. Es un camino muy delicado, muy peligroso para los que se meten en eso, porque podrían ser víctimas Juan, dame un de eso segundito. mismo. Repite esa última parte, que hay un problemita con tu conexión y no se entendió. Ok. Decía que la designación de las magistradas tenía que ver con un plan, un guión que tenía Abinader en su cabeza, que tiene Ajá. que ver con lo que internacionalmente se llama judicialización de la política o politización de la justicia, y que el término en inglés es lawfare, que es una palabra compuesta que viene de law, leyes, fare, que viene, es el sufijo de warfare. O sea, Correcto. usar la justicia como instrumento de guerra contra la política. Sí. ¿Comprenden? Que Eso fue lo se mismo que hace pasó en Brasil. en Brasil con Lula, en Italia con Silvio y en muchos Correcto. países más con Donald Trump. Exactamente. Cuando entonces lo aplicaron en la pasada y ahora quisieron no Exacto, impedirle que ganara haciendo lo mismo. exacto. En Panamá, ok, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, ese guión, Abinader empezó a ejecutarlo y lo ha estado ejecutando y se lo ha aplicado al PLD al punto de disminuirlo, porque el propósito era ese, aniquilarlo. Y el Sí. propósito es aniquilar a los partidos de oposición. Algunos se han salvado porque lo apoyaron, etcétera, pero ese era el guión. Entonces, esas señoras respondían específicamente a Palacio y al consultor jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Okay. Pero, y una pregunta. ¿Y tú crees que Entonces, tiene mucho que ver, por ejemplo, mira, recientemente vimos ahora que hubo tensiones, hubo quizás, y sin quizás, ¿no? Muchas presiones recibió el presidente Abinader, no solamente para que la nombrara, de la parte que la apoyaban, que la querían. Vimos ahí a Finjus manifestarse, participación ciudadana, en acento, haciendo enunciados públicos, diciendo que el presidente no se puede equivocar, que la mejor elección era Jenny. Eso es presión. Ahora bien, también tuvo presión del partido de gobierno, del PRM, algunos funcionarios actuales y dirigentes PRM que no la querían. Y vemos una reacción en la oposición. ¿Cuál es la reacción que yo veo en la oposición? Son dos divididas. La Fuerza del Pueblo, a unanimidad, apoyó la designación de Jenny. Para que tú me des tu de lectura. Y con relación al PLD, vemos un comunicado de Gonzalo Castillo, cuasi reaccionario, como quien dice, no, si viene la procuradora, yo no voy, no quiero ir. ¿Qué lectura tú me das a eso? Porque yo siento como un pequeño temor del PLD y una aceptación o una celebración de la fuerza del pueblo. No, eso soy yo, dime tú. mira, mi crítica al PLD y algunos partidos en oposición tiene que ver con el hecho de que han sido buenos estrategas en el gobierno, pero fuera del gobierno, pésimos. Se le olvidó de Peores hacer oposición. estrategia, estamos hablando de Sí, estrategas.
peores no podían ser los pobres. O sea, muy buenos en el gobierno y ni siquiera supieron defender su gobierno, ni siquiera pudieron retener el poder, a pesar de que se lo dibujamos con mango, con manzana, con pera, con lo que tú quieras, en el 20. en el 20. O sea, no entendieron lo que estaba pasando, no vieron eh, la maquinación, por ejemplo, de eso de USAID, esa mancuerna, participación ciudadana, esa organización, USAID, Que USAID, mírame, tuviste el video que resurgió, escúchame, que ahora lo recuerdo, de Vincho, que Vincho lo dijo por allá por 2018, fue que lo dijo. Vincho pues tuiteó, le dijo a yo Danilo, lo mírame, escribí en el le están poniendo el 2015. agua. Yo lo escribí en el 2015. Está Exacto. publicado en el momento. Exacto, también. Que eso que era consono con lo mismo que tú decías. Y tú decías en el 2015 eso, que la USAID estaba utilizando esos mecanismos para dar un golpe blando. Y Vincho dijo públicamente en una entrevista: miren, le están poniendo el agua a Danilo, al PLD y a Danilo en ese momento porque era el presidente. ¿Entiendes? Y yo lo digo en la antesala de las elecciones del 16. ¿Tú ves? Pero respondieron, se movieron y aplicaron lo que tenían que aplicar. Y se Exacto. pasó la elección. Pero ahora en el 20, que tenían que hacer lo mismo, se ha blandengueado. Y esa reacción, esa carta de Gonzalo diciendo que no lo tomen en consideración en una evaluación de candidatos presidenciales del PLD a propósito de la designación de... Él no dice que es a propósito de la designación de Jenny, pero sale en el mismo contexto. Tal vez, y posiblemente en una semana retiro el tal vez, fue un error táctico esa carta. ¿Okay? ¿Tú piensas que fue un error? Error táctico esa carta. Pero que para hacer un error táctico tendría que haber una especie de táctica detrás de eso. Y yo pareciera, ¿no? Que hay como más bien un temor. Como dice, bueno, déjame dejar claro ante la opinión pública para que le llegue al gobierno y a la nueva procuradora de que yo no voy a aspirar para que me saquen el guante. No se puede leer Pero así. es que yo le pongo el apellido de táctico para no ponerle el de estratégico, Ujú. bueno, porque, o sea, lamentablemente parece ser que no hay nadie dirigiendo nada, ni del lado de Gonzalo como persona, como líder, ni del lado del PLD como organización política. No hay nadie dirigiendo nada. Entonces, en esa debilidad le van a pasar el rolo, el rodillo. O sea, si no se sientan y traen sus mejores cerebros a un war room, les va a ir peor, como dicen. Sí. ¿Comprenden? Sí, no, Porque están yo entiendo que sí, cometiendo porque todo es un error del tipo PLD, de no error. solamente de Gonzalo, del PLD, públicamente, ¿verdad? Quitarle la posibilidad a que Gonzalo sea el candidato, que es el último candidato que sacó un 38%, que está habilitado, porque todavía Danilo marca en las encuestas porque fue presidente, ¿tú me entiendes? Y Es que, él no está mira, habilitado, pero Gonzalo está habilitado. algunos no entienden que cuando tú entras a este negocio de la política, tú tienes que hacerlo con responsabilidad. Y hay una cosa que se llama responsabilidad de Social, Estado, de al Estado. Estado. O sea, el político que entra en política tiene que saber qué es la responsabilidad de Estado. Y el mejor lo sabía de eso, y hoy había elecciones en Alemania, fue Willy Brandt. O sea, el político tiene que sacrificarse por la política.
tiene que sacrificarse por su pueblo, tiene que sacrificarse por el Estado. Pero en República Dominicana pareciera ser que lo que son es un grupo de oportunistas. Solo se acuerdan cuando 3 meses antes de las elecciones del pueblo. Así no, ¿Tú así no. entiendes que le faltó eso? Óyeme, ¿tú entiendes que le faltó eso al PLD o a Gonzalo? Porque yo no entiendo, Es que no entiendo la verdad. están desvirtuados. Y si alguien estuviese dirigiendo algo ahí, estarían trabajando en conjunto. ¿Tú entiendes? Sí, Porque esa desvirtuación es un error estratégico. ya. ¿Entiendes? Sí, O sí. sea, si alguien estuviese dirigiendo algo ahí, Gonzalo habría sido presidente. No, pero yo digo, pero está bien, pero ya pasó. O sea, yo digo ahora. Y en ese Pero, momento estaba pero, dirigiendo era Danilo, vamos a estar claros. pero Danilo que oye estaba lo que estoy dirigiendo y venía el diciendo. pleito con Lionel. Oye lo que estoy diciendo. No fue porque no había nadie dirigiendo nada. Uno. Y ahora que perdieron, pues peor. Entonces, tienen que empezar resolviendo ese pequeño elemento estratégico. Bueno, bueno, mira, otro aspecto, Wandy, que yo quiero abordar contigo, que no se me quede, es el tema económico. Yo recuerdo que creo que fue en el último conversatorio que tuvimos tú y yo aquí en mi canal, hablábamos de la economía, del posicionamiento del dólar frente al peso dominicano y tú advertías un incremento vertiginoso. Yo me mostré en ese momento escéptico, ¿recuerdas? Pero va ¿Correcto? rumbo a 63 el dólar ahora en la República Claro, Dominicana. claro. Y, De y hecho, eso, y ya no pinta, escúchame, y no pinta nada bueno porque el Banco Central de la República Dominicana sea prácticamente, quizá mala estrategia o mala decisión, divorciado de la política monetaria que está tomando los Estados Unidos. mira, Mario. eh, de hecho, ya estuvo en 63. Y los medios hace 2 o 3 semanas los recogían como un hecho histórico. Es decir, el precio más alto del dólar de la moneda en toda la historia. Claro. 63. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, mi querido amigo? Que eso es en un mercado. Yo demostré que hay otro mercado paralelo. Entonces, en el mercado virtual, ficticio, irreal, que es el mercado que marca el Banco Central, está a 63 en la ventanilla de los bancos de la República Dominicana. Pero esos dólares, esa materia prima que se comercializa ahí, es del Banco Central y es el Banco Central quien tiene que suplirla para que se garantice ese precio. El que tiene dólares en su bolsillo, en sus arcas, en sus caletas, en sus lo que sea, no Ujú. lo vende al precio del Banco Central, lo vende más caro. 10, 15, 20, 30 puntos arriba, dependiendo de. Ok, yo Sí, mostré en tu programa, te lo mostré a ti sí, cuando estabas en la Sarasota, sí, ¿recuerdas? El sí, sí, claro. voucher y a cómo yo compré en el mercado paralelo. Nada más y nada menos que en una ventanilla, en un puesto de venta en el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo. 70 por 1, mayo del 2024. Sí. ¿Comprendes? Nadie salió a rebatirme, No, pero eso era un y ningún viaje medio se que hizo yo eco. iba. ¿Cómo? Y ni los medios se hicieron eco de eso tampoco. Correcto. Pero eso era un viaje
que yo iba saliendo a Panamá y todos los consumos que yo hice esa semana en Panamá, mi banco me lo cargó al 103 por 1. 100 pesos cada dólar. 103 pesos cada dólar. Exacto. Yo te enseñé el voucher. Sí, yo lo vi, yo lo vi. A ti te lo enseñé. Nadie salió a rebatirme. Entonces, Dios. el dólar está al 100 por 1 hace rato. Lo que está haciendo el Banco Central, lo que está haciendo el gobierno dominicano es manipular la economía. Y era conveniente hacerlo porque había unas elecciones y querían manipular la política desde la economía. Ok. Y lo hicieron. Y se impusieron a pesar de no tener votos para ganar. Sí, no, yo vi, mira, tuviste el más reciente estudio de encuestas que a mí me sorprendió que salieran encuestas a esta altura de juego, a tantos años de diferencia, ¿verdad? Con relación a las elecciones de 2028. Y sobremanera me sorprendió el nombre de la encuestadora. Salió por un lado RD Elige, del grupo RCC Media, que es una nueva modalidad aquí en el país de encuestas a través de las redes. Esa utiliza exclusivamente información de las redes, de Meta. Entiéndase Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Verdad? Por ahí que hacen las mediciones, que es como un subuniverso del habitual de una encuesta, que es presencial. Pero la Gallup es una encuestadora Sesgo. tradicional y hace encuestas presenciales a las personas. Y dice, esta encuesta, las dos dijeron lo mismo. Yo en la campaña demostré que eran sesgadas ambas. ¿Por qué tú dices eso? Oh, muy simple. ¿Tú no te acuerdas? Yo mostré también en tu programa un listado de 27, 37 encuestas que hizo el gobierno, Ajá. que fueron pautadas, que fueron hechas por 11 encuestadoras, entre ellas esas dos, que fueron pautadas o promocionadas desde 11 medios, en donde el gobierno decía que ganaba con 70. Sí, así es. Yo le bajé, le desmonté ese guión. Lo primero que hice fue una entrevista el 26 de marzo en Revista 110, desmontando ese guión. Y a partir de ahí la oposición respiró y empezó a dar un poco de batalla. Le faltaron cojones, como se dice el pueblo. Y no se impusieron. Pero No, de pero sacó un ganar con 57, 70, sacó un pero 57 de logró. ganar con 70, que era lo que en verdad iba a sacar, porque iba a sacar 70. Yo quiero que tú sepas que en el 2020 el gobierno Abinader ganó en Santiago con 72 e iba a ganar en el 20 con 70 también, con todo el dinero que tenían del narcotráfico. Ahora iban a ganar con 70 con todo el dinero del pueblo y empezaron creando una ilusión de que ganaban con 70, pero lo bajamos. Sí, ¿y qué tú Y piensas ahora? esas dos encuestadoras Ajá. fueron instrumentos para esa narrativa. Pues tú crees eso, es que un medio muy grande como RCC Media, no creo que tome esa encuesta tan prestigiosa como la Galo para eso. Pero de por Dios, que el mismo director de eso estuvo gagueando en un programa. El análisis lo hice yo previo y Ah, después no, fue sí, es porque Francisco se Javier. equivocó y había un Fue slide que tiene un Francisco error. Javier, fue Francisco Javier y en línea con los argumentos que yo había demostrado días antes, se desmontó el guión. ¿Lo recuerdas o público? Sí, que él fue y dijo y encontró un error en uno de los slides. Pero, ¿qué lectura tú le das a esto? Porque mira,
ambas encuestadoras que salieron ahora, sorpresivamente en el 2025, señalan, oye, todos los escenarios que señalan. Primero, que el PRM, partido de gobierno, al día de hoy, lo que pinta es que en el 28 gana con quien sea. Sea Eso es David falso. Collado, sea Carolina, sea Yayo, sea Wellington, sea Raquel Eso es Peña, falso. con cualquiera Eso es le gana a falso. la Yo oposición, puedo dice la decir, yo encuestadora. puedo decir que, yo puedo decir, si dejan a Maduro, gana también. Si lo dejan, ¿Tú entiendes? Porque, sí, si dejan a Maduro, vuelve y gana. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el poder, tú haces lo que tú quieras. Sobre todo en países, como ya dijimos, en donde se manipula todo. Se está manipulando el dólar, lo acabo de demostrar. Si se manipula la economía, se manipula el dólar, no podrán manipular una jodida encuestica corriente, mal hecha, no, pero sesgada. mira, pero mira qué dice la encuesta. Dicen que David, el que está más adelante, que está más cerca de ser el candidato presidencial Es del que pueden PRM. decir lo que quieran, hermano. ¿Tú sabes lo que dice la encuesta también? Ajá, Te digo para que te rías. cuéntame. Que Martínez es el líder, ultra líder, que está por encima de todo el mundo. Sí. Entonces, entiende que son un grupo, no voy a decir nada, ¿no? O sea, Ujú. pero el enemigo de Batman y lo mismo es lo mismo. No, mira, finalmente, mira aquí, Wandy. Hipólito respondió a la encuestadora. No la encuestadora en sí, sino los resultados de la encuestadora, porque cuando lo abordaron, diciéndole, miren, aquí dice que David lleva la ventaja lejos, evidentemente frente a Carolina, que la posiciona en un segundo lugar, pero dice ambas encuestas que aunque está en un segundo lugar, está muy lejos de David. E Hipólito le respondió diciendo, nadie que no conecte con la sociedad nos va a ganar a nosotros, señalando de que él se va a encargar de que Carolina sea la candidata. A propósito de lo que tú dices del tema económico como está ahora, y que yo pienso que es evidente que si Carolina es la presidenta, quien va a gobernar es Hipólito, básicamente. Mira, Imagínate sí, este sistema económico cómo va el país, que el presidente Abinader saliendo le entregue a una Carolina Mejía, presidenta de la República en el 2028. ¿Qué tú piensas de eso? mira, sí. Te voy a dar un dato. Decía ahorita que en Alemania hoy había elecciones. Sí. Oye, ganó la derecha. Ganó no la extrema derecha, porque la extrema derecha se quedó como estaba, pero ganó la derecha. Y posiblemente en los próximos días, Olaf Scholz deje de ser el canciller de Alemania. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú sabes cuál es la razón? Y ojo, votó más del 80% de la población habilitada para votar. Este fenómeno no ocurría desde el 1987, antes de la caída del muro de Berlín. Principal razón, la economía. Es mentira que la principal economía de Europa está en el piso. Yo lo estuve advirtiendo muchos meses antes de que estaba en recesión técnica. Es decir, más de 2 trimestres sin crecer. Entonces, la economía es el factor determinante de la política. Entonces, en países como lo nuestro, si tú manipulas la economía y tienes que manipularla para poder retener el poder, que fue lo que hizo Abinader, entonces, imagínate, todo es posible, ¿comprende? Sí. No, Viéndolo Wandy. al caso específico de lo que tú decías, del presidente Mejía, etc. Hombre, ¿qué te digo? Esa es una lucha y el presidente Mejía va a tener que imponerse, va a tener que corregir todos los errores estratégicos que cometió
en el 12, en el 16, en el 20 y en el 24. ¿Por qué? Porque como yo dije en televisión, en Revista 110, en La Quinta Pata, en tu programa, el 24 era la oportunidad de Carolina. Y si no aprovechaba esa oportunidad, porque se olvidara, que se fuera a cuidar a los nietos, o mejor dicho, Hipólito, que se olvidara de eso, porque que se fuera a cuidar a los nietos. Entonces él va a tener que hacer un tremendo lío en el PRM para lograr imponerse, porque ya violó la dinámica del poder en la República Dominicana. El poder no se cede ni se regala. Hay un trabajo mío publicado en Panorama en donde describe claramente esa dinámica. Y Sí, pongo ejemplos. yo lo leí, la El dinámica del doctor poder que Balaguer escribiste. sacrificó a Peinado. Bueno, ¿Comprende? sí, te entiendo Peña totalmente. Gómez fue el líder de su partido hasta el final de sus días. Pero Hipólito se lo regala a Luis. Una pendejada, ¿Qué tú, una idiotez. qué tú auguras en el 2028? ¿Se va a poder mantener unido el PRM o tú crees que se fragmente como tradicionalmente había hecho, que ni el PLD resistió eso y se fragmentó? Alguien dice recientemente que el que esté contando con eso, que cuente con otra cosa, que eso no va a pasar. A mí me parece una solemne ignorancia, un solemne desconocimiento de la historia política de la República Dominicana. Y que lo dice Yayo en una entrevista con McKinney. O sea, una cosa es lo que tú quieres, como me dice don Julito, y otra cosa es la Sí, realidad. ya. Está bien. Wandy, gracias hermano por esta exquisita conversación. Gracias por atender al llamado y compartir tus puntos de vista, ¿no? Que siempre son tan interesantes con relación a la geopolítica y el impacto que tiene también económico en la República Dominicana. Un gran placer, Mario. Yo siempre disponible para los amigos, no importa la hora ni el día. Sí, que sé que es muy tarde allá en Europa, donde estás ahora, para tú recibir esta llamada. Te Hombre, lo agradezco. pero de verdad un placer enorme para mí. Gracias, señores. Recuerden, Saludo a los amigos. está bien, recuerden darle me gusta, comentar, compartir, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.